Estimados auditores, estamos dando inicio a la entrevista de hoy, como siempre, con importantes invitados al programa. Esta vez vamos a saludar a la presidenta del Partido Evolución Política, Evópoli, Gloria Huth. Ella fue ministra de Transportes y Telecomunicaciones en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y subsecretaria en la primera administración del mismo mandatario, que en paz descansa. Saludamos y agradecemos la presencia en los estudios a la presidenta de Evópoli, Gloria Huth. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, encantada. Por acá también, feliz de tenerla aquí en los estudios de la Radio Agricultura. Para primero preguntarle cómo está viendo el panorama, cómo ha sido todo lo que ha pasado. ¿En qué tema? En el tema de los, Sí. De los cupos para gobernadores, Sí. alcaldes. Bueno, como es concejales. previsible, nunca eso es fácil. Y aquí se agrega otra dificultad, porque hay un acuerdo más o menos razonable dentro de Chile Vamos. Hemos podido llegar a una lista bastante larga de nombres únicos que representen a los tres partidos. Y Ya. yo creo que eso ha sido un avance importante. Pero a nosotros nos importa la unidad del sector completo. Y eso significa que también tenemos que considerar las expectativas y planes de republicanos, de demócratas y de amarillos. Ya. Entonces, una vez que tenemos una primera versión dentro de Chile Vamos, que todavía no está terminada, todavía hay algunos lugares que están como en discusión, entran las otras variables al análisis y vamos viendo dónde hay topes, dónde podemos resolver, dónde posiblemente un candidato de ellos sea mejor. Y en eso estamos ahora, en cómo hacemos una especie de propuesta donde esté ese mapa y que, como siempre en estas negociaciones, uno trata de que todos queden razonablemente conformes, porque ninguno queda 100%, pero Me imagino. Le iba a hacer justamente esa pregunta. Entre los que ya están ya decididos, gracias al acuerdo que han tenido, digamos, los partidos, ¿cuál ha sido lo más crítico, lo más complicado, lo más triste a veces? ¿Por qué no? hay como dos planos. Uno que se resuelve con cierta facilidad con métodos objetivos, con encuestas o primarias. Porque cuando hemos tenido el tope en el sentido de que cada uno defiende que su candidato es mejor, o candidata, uno puede seguir la negociación y llegar a un acuerdo o despejar por herramientas que sean más fáciles, digamos, fáciles en términos de esto es un hecho objetivo. Y se hace una medición, que hay varios de esos casos en que todavía hay encuestas que hacer, o se va a primaria, cosa que ya despejamos. Chile Vamos concurrió a 22 primarias, 2 de gobernador, nosotros fuimos a una, y 20 de alcalde, nosotros fuimos a 10. Ya. Así que ya hay un grupo importante resuelto por primaria. Y así, hay distintos casos. Y después quedan casos que son complejos, porque todos tenemos buenos candidatos, tenemos expectativas, se mide también la presencia en el país de los distintos partidos, que se mantengan ciertos pesos. Y eso empieza a dificultar. Son nombres muy visibles además y muy queridos, y eso hace muy difícil a veces ceder en un nombre y que uno vea que todo el empeño que se ha ido poniendo en levantar una candidatura finalmente no fructifica, pero en ningún caso eso ha ocurrido por algún ánimo que no sea el bien del sector completo. Aquí siempre estamos priorizando candidatos o candidatas más competitivos para el sector. Y ese es el criterio con el que hemos estado trabajando. ¿Y es la gobernación de Valparaíso la decisión más compleja que les ha tocado a ustedes o no? En donde estaba Luis Pardo y María José Hoffman. Sí, dos grandes personas. Grandes personas. Grandes personas. Yo creo que ese es uno de los casos difíciles,
Además por como el vínculo afectivo que uno genera. Nosotros no Sí, teníamos candidatos ahí o candidata a la gobernación, así que tenemos menos, como menos daño, menos revuelo interno. Esto fue más bien una conversación entre René y UDI y ciertamente genera una, una situación compleja, como digo, también desde el punto de vista personal, no es solo electoral, me ¿no? Porque imagino, uno puede decir, ya, lógico. esta es la mejor, es la candidata más competitiva porque tenemos cómo demostrar eso. Pero también uno reconoce todo el esfuerzo, la calidad humana de las personas, como en este caso Luis Pardo, que él fue también muy activo para apoyar a nuestras candidaturas en las primarias. Son situaciones mucho más complejas que las que uno resuelve por encuestas o primarias. Sin duda que debe haber sido un poco complicado el No, cuento sí, y no muy, o sea, como bien no es usted decía, fácil no es y fácil. sí, sí, es que ¿Ah? sabes que estas cosas, además, cuando uno entra en una candidatura, uno se compromete mucho afectivamente, ¿eh? Y uno embarca a más gente y uno entusiasma a más gente. Entonces, también esto se trata no solo de un proyecto personal, sino de una cosa que es una comunidad que empieza a agarrar vuelo y cariño mutuo y de repente eso se trunca. Yo entiendo el impacto que tiene Sin duda. y es un costo, como digo, es un costo humano principalmente. Ya, a propósito de que algo se trunca, ¿qué es lo que está pasando con los republicanos que estos últimos días el sector de Sí. ustedes ha estado un poco complicado le están pidiendo algo que lo está en algún motivo complicando a ustedes o no? ¿O están esperando la decisión de ellos? No, a ver, ellos desde el comienzo han anticipado que van en un pacto separado y que Ya, van a llevar candidatos en todas partes. Así que eso es un escenario que ellos han planteado. Ahora ellos también tienen claro que ir divididos no los favorece ni a ellos ni a nosotros. ya, Entonces, lo que estamos tratando de definir nosotros es un escenario en que todos podamos tener una representación razonable. Y eso es parte de la dificultad de ir cerrando por nuestra parte, dejando esos espacios, no solo republicanos, sino también a demócratas y amarillos. Y eso hace un poco más difícil el cierre, pero yo creo que estamos cerca de lograrlo. ya, o sea, está llegando, Yo creo que estamos cerca sí, de tener un punto de partida de la conversación con ellos que yo creo que va a estar bastante bien. ya. Y para terminar con esta parte más bien de elecciones, ¿ah? ¿Cómo está viendo el camino para 2 años más, que es la presidencial? Yo prefiero, tal como lo dijo la propia Evelyn Matei, no anticiparnos, porque el escenario de la municipal va a ser muy determinante. No nos Es olvidemos que clave eso. se eligen no solo los alcaldes, los concejales, los cores, los gobernadores regionales. Sí. Entonces, eso muestra una plataforma de presencia de los partidos y de peso de fuerza bien determinante, como digo, para el escenario futuro, para la parlamentaria y presidencial. Y yo creo que es mejor no anticiparse, porque uno empieza, si no, a entrar en discusiones que a veces no son las más productivas para el propósito de una candidatura futura. Y yo Ya, creo que es mejor cada cosa a su tiempo. La propia Evelyn, como digo, lo ha planteado en esa forma. ya. Pero el hecho de que un Carter ya está pensando en presentarse también y hay otros por ahí que están Está en su está derecho, en ¿no? su Y derecho, nosotros siempre ¿cierto? hemos dicho que la primaria es una herramienta democrática muy importante y que compitan todos los que tengan que competir. Lo que no debería pasar es que haya proyectos personales que se antepongan al proyecto colectivo. Aquí Ya, tenemos un objetivo central que es ayudar a recuperar el rumbo del país y para eso tenemos que aspirar a ser gobierno nuevamente y a corregir lo que se ha desviado de este rumbo que traíamos de crecimiento y que se ha bloqueado. Entonces, hay muchos ámbitos en los cuales creemos que podríamos hacerlo mejor y ese objetivo principal
es el que tenemos que cuidar y es un objetivo, es un proyecto colectivo. Aquí las aventuras personales yo creo que no ayudan a eso, así que todavía hay tiempo para reformular. ¿Y Evópolis llevará candidato? No lo sé, esa es otra razón por la cual nosotros todavía no confirmamos candidata o candidato presidencial, porque hay además una dinámica interna en los partidos y todos los candidatos tienen que ser ratificados por los órganos internos, por el Correcto. Consejo General, por la Comisión Política como consultiva, y eso no ha pasado. No sé, yo no descarto que haya candidatos y candidatas no solo en Evópolis, sino en otros partidos En otros también. partidos Sí, también, sí. ya. Y Evópolis sigue abriéndose, ¿ah? Bueno, de Le ha eso se ido muy bien, trata, ¿ah? sí, de eso se trata. Cuesta crecer Me porque imagino. estamos frente a dos socios que son bastante grandes, Sí. que tienen más músculo, más presencia, entonces crecer en ese Y más ambiente años. y más años también, Pero claro, ustedes y partieron, más figuras, más sí, po, visibilidad. Nosotros somos más chicos, pero yo creo que hemos logrado mantenernos ahí vigentes. ya, Estamos en todo Chile y tenemos una buena lista de candidatos a alcaldes ahora, también concejales del orden de casi 600 concejales, 550 por ahí, y más o menos 25 candidatos a alcalde, y en lugares donde los hemos elegido, y por eso es que hemos podido lograr ese número, en que no hay casi discusión de que esa es la mejor alternativa para el sector. y le tocó recorrer el país antes de tomar estas últimas decisiones, algunos para Me ha alcalde, tocado, sí, concejal, en bueno, en la fin. primaria. ¿Mm? Yo acompañé En a la todos los prima, candidatos. a Al todos los único que no candidatos, logré llegar hasta ahí mismo fue a Vance Puinao en Guaitecas, ¿ya? pero fue nuestra presidenta regional de Aysén. Ay, ya. Y ella tomó el transbordador 6 horas y hizo todo el viaje. Pero a todos los demás los fui a acompañar personalmente en sus campañas. Pero qué bueno, a eso habla Porque muy bien yo de creo usted como mucho en presidenta, no, po. es que además yo creo mucho en el trabajo de terreno. Y fuera que Ya, me gusta mucho. Tengo que ya. decir que una de las cosas que me gusta es estar en la calle con los candidatos y conversar con las personas, ir a las juntas de vecinos, a los grupos de la sociedad civil organizada, que son tan enriquecedores. Eh, a mí me gusta mucho hacer eso, así que ahora, bueno, partiendo ya cuando tengamos la lista, ahí voy a partir hasta las elecciones, Hasta las a elecciones. recorrer porque son muchos, sí. Pero qué bien. Yo la voy a eh, eh, le voy a pedir que nos acompañe a hacer una muy breve pausa. Ya. Y vamos a seguir luego con la presidenta del partido Evópoli, la presidenta Gloria Hood, a quien tenemos en directo aquí en la entrevista. Un segundito. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista de la Radio Agricultura con la presidenta del partido Evolución Política, Evópolis, Gloria Hood, a quien le reiteramos los agradecimientos por estar aquí en nosotros en la radio. Muchas Gloria. gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Hay un episodio que, sin duda, de una historia reciente, pero que va a quedar siendo una historia. Y es la que se vio con lo que ocurrió con el choque de trenes pasado San Bernardo. ¿Mm? Un choque frontal de trenes que hace poco habían llegado a Chile, ¿cierto? Sí. Sí, en definitiva, yo le diría que a todos, primero, el tema de la gente que iba en el tren, en fin, algunos que fallecieron, otros que quedaron bastante complicados ahí en materia de salud, pero usted fue ministra de la cartera. Me imagino que le tiene que haber llegado
mucho más fuerte Sí. y tiene mucho más, eh, digamos, posibilidad de poder contarnos un poco qué sintió y por qué ocurrió esto a su juicio. Sí, yo creo que tengo que partir con bueno, primero lamentando los fallecimientos, Sí, pero también haciendo un recuento del proyecto que nosotros planteamos desde el gobierno del presidente Piñera, que se llama Chile sobre Rieles. Y es un proyecto de inversión de 5.000 millones de dólares que busca que la empresa de ferrocarriles alcance su equilibrio operacional en 2027, es decir, no muy lejos, ya, que pueda financiar su operación. La inversión siempre en el mundo de ferrocarriles tiene subsidios y se financia con deuda, pero la operación es difícil estabilizarla. Y este proyecto apunta a eso. Entonces, y eso implicó renovar todo el material rodante. Nosotros logramos en nuestro periodo cambiar todos los trenes, incluso los últimos que han llegado los ujú, dejamos, tengo que decir, comprados y pagados nosotros, pero qué no bien, solo ordenados, pagados además. qué bueno. Y eso apunta a atraer más pasajeros y también más carga. Y para poder Claro, hacer eso, por ejemplo, en Alameda Chillán, que es donde ocurrió este accidente en ese tramo, sí, se rehabilitó la vía completa y se hizo una segunda vía para la carga. Tiene un mecanismo en el que no se topan los trenes de carga y pasajeros. ya, Entonces, mi primer comentario, y vi unas fotos aéreas, es que están los dos trenes en direcciones opuestas en una vía y al lado la otra vía desocupada. O sea, evidentemente uno de los dos iba por la vía que no le corresponde. que no le corresponde. Entonces, por lo menos de esa imagen solamente y de saber cómo está estructurada la vía en ese lugar donde ocurrió el siniestro, deduzco que hay alguna instrucción que no llegó, que se dio equivocada, algo que tiene que ver con la operación. Yo no tengo dudas del material rodante, es de muy alto estándar, son los mismos trenes que funcionan en Europa. Es la misma proveedora, digamos, de los Sí, trenes que están operando. Y un primer impacto es cuánto esto inhibe a los pasajeros a seguir usando el tren. Yo justo una semana antes había ido a Talca ya, en tren y decidí irme en tren. Tomé el de las 7 de la mañana y fue un viaje buenísimo. Estuvimos allá en 2 horas y además los trenes están en un altísimo estándar porque son nuevos, sí. el servicio muy bueno. Y yo creo que alejar a los pasajeros es un costo alto. Así que lo que haría yo antes que nada es aclarar esta situación rápido, aclararla también para los trabajadores y volver a invitar a las personas a viajar, a usar los trenes, explicar muy claramente qué es lo que pasó, dónde estuvo el problema y que no es un problema inherente al sistema, sino a alguna medida que no se tomó a tiempo. Es decir, Gloria, aquí hubo una falla humana. Yo tengo solo la información que ha aparecido en la prensa, así que sería irresponsable dar un juicio. Ya, Pero a juzgar por lo que veo y por la configuración del proyecto y por la disponibilidad de vías, deduzco que hay alguna, como digo, alguna instrucción que no se dio, alguna indicación que hizo que los dos trenes fueran operaran por la en misma vía. direcciones opuestas en la misma vía, habiendo una vía paralela, habilitada. No es que hubiera una vía, No, no, a claro. eso se rehabilitó justamente para que no interfiriera la carga con los pasajeros, especialmente en estos tramos que tienen mucha carga de pasajeros. Ya. Se hizo especialmente así. ¿Y se supo a qué distancia venían? Porque, a ver, puede ocurrir de que en ningún momento o en algún momento alguno Mm. se pudo haber dado cuenta de que voy por la misma vía. El problema es que los trenes, claro, a la velocidad que vengan tienen una inercia inmensa, Sí, entonces necesitan mucho espacio para frenar. yo lo he visto pasar Pero claro, y sola. estos trenes son de alta velocidad, estaba justamente en prueba el de pasajeros, Sí, así que no sé a qué velocidad vendrían, pero yo creo que es inviable ahí que uno pueda reaccionar rápido. A mí hay una cosa que me preocupa y que yo creo que tal vez es oportuno revisar. Y es que tanto en mis 4 años como subsecretaria como en los 4 años como ministra,
hice harto intento por hacer un cambio dentro de EFE que era bien importante, que era que la regulación y la fiscalización pasaran al Ministerio de Transporte. Ya. Y que la EFE operara, que hiciera sus proyectos, sus inversiones, pero que la regulación, tal como es en el tráfico en las calles, digamos, la Sí. regulación la hace el ministerio. Y después fiscaliza el ministerio. Porque eso tiene entidades separadas en el caso como este, por ejemplo, de hacer una investigación. Ya. Yo creo que es bueno revisar esa estructura, que yo nunca logré ese cambio, pero me parece que es oportuno pensar que si hay Sin un duda. incidente como este, no sea la misma empresa la que se investigue a sí misma. Claro, porque tenemos ya un ejemplo de que a lo Sería mejor, sería una medida, además, que yo creo que le daría confianza a las personas. Yo creo que recuperar la confianza de los pasajeros aquí es lo más importante. sí, porque además es lógico que la gente diga, pucha, pero si el mismo F va a ver, va a decidir o va a buscar, digamos, qué fue lo que pasó. O sea, Claro, podemos por estar eso mucho digo tiempo que sin saber, es una cosa que yo o, creo que es una distorsión que es importante poder actualizar, a lo mejor revisar la estructura, pero siempre es bueno que la fiscalización la haga un externo. Y de hecho yo escuché al ministro Muñoz que anunció una auditoría externa. Me parece bien que siempre en estos casos sí. haya una mirada externa que dé un juicio imparcial. Yo creo que eso es muy necesario porque justamente para recuperar la confianza de las personas. Y esos trenes tienen seguro, ¿no? Sí, todos esos tienen Todos esos seguro. tienen Sí, sí. seguro. En los contratos tienen unas condiciones muy Ya. Pero que están dentro muy del, bien cubiertas, además eso de. le iba a preguntar Sí. si dentro de lo seguro que tienen, una accidente como este también, Eso no ¿Mm? lo recuerdo, no me acuerdo Ya, de haber visto como porque el quedaron los dos alcance. Sí, trenes, sí. pero mm, para nada ya, por lo menos, Sí, por lo menos algunos de los carros. Y claro, más allá de la reparación, también hay sí, sí, un proyecto que tiene una capacidad supuesta que tiene que entrar en operación en un cierto año y que se va a ver afectada, vaya, porque al menos ese tren ya no puede empezar a no puede operar hasta empezar. que se revise completamente. ¿Y ese es el de pasajero o el de El de carga? pasajeros, ¿El de pasajero? porque estaba en prueba, sobre todo Uh, ese, y el de carga ya operaba hace, no sé, algo así como 20 años, y era un tren de FEPASA, que es un mucha- concesionario de EFE, sí, que sí. utiliza las vías y ellos transportan carga. ¿Y no hay otro para pasajeros? Sí Así hay como el que más, había, hay sí, no, más, sí hay ya. más, si nosotros compramos Más de uno. sí, para todo el proyecto, eh, y reforzamos también toda la flota Alameda NOS, Ya, creo que fueron 6 o 10 trenes. Sí hay más, pero uno lo dimensiona para cubrir cierta demanda. Entonces, si se queda corto con la oferta, empieza a tener problemas de calidad de servicio, ya, porque o tienes que hacer frecuencias distintas o llenar más los trenes. ya. Entonces, siempre eso implica un costo en calidad de servicio para los pasajeros. ¿Y esos trenes están llegando solo a Chillán o ya más? Ese llega solo a Chillán Ya, porque para llegar al sur, que era el proyecto que nosotros sí, po. soñábamos, hay un impedimento importante que está en vías de construcción, está en Ya. construcción, que es el puente ferroviario sobre el Biobío. Ah, Ese puente, el actual, es muy antiguo, quedó dañado con el terremoto, se reparó, pero tiene restricciones de velocidad. No ya. pueden circular los trenes, algo, creo que tiene máximo, no me acuerdo si eran como 10 kilómetros por hora, no pueden pasar Uh, trenes con mucha carga. claro. Sin el nuevo puente ferroviario es muy difícil un sistema de alta velocidad hacia el sur. Entonces el plan era llegar hasta Chillán, después tener el puente ferroviario y desde ahí hacer lo mismo que se hizo de Alameda a Chillán, que es rehabilitar la vía hasta Puerto Montt Hasta Puerto Montt. y seguir operando hacia Puerto Montt con trenes nuevos y con vías nuevas. Ojalá que Ese era el proyecto, por lo ese era el menos. proyecto. Y ahí además está en ese mismo proyecto Alameda Melipilla, que está en construcción, y Alameda Batuco, que todavía está en proyecto, pero que debería empezar también a construirse no muy lejos de ahora. Y
¿Qué le pareció la huelga esta? Yo creo que es legítimo que los trabajadores quieran tener seguridad para operar. Es una condición muy básica. Sí, Em, y, y lo que sí me parece que es necesario es responder a ese componente de seguridad lo antes posible para recuperar el servicio. Porque lo que pasa es que cuando uno, a ver, los modos de transporte que uno despliega en las ciudades no son arbitrarios. No hay buses porque nos gusten los buses o porque los buses eléctricos. sí, No, uno llega a trenes porque la demanda es muy alta, porque la carga de pasajeros es muy alta. Y con buses solo no se puede resolver. Entonces uno usa o trenes de superficie o trenes subterráneos como el metro. de acuerdo. El metro mueve 2,7 millones de pasajeros por día. Tremendo. Entonces, cuando falla uno de estos servicios, y parte de esta red es el tren, por ejemplo, Alameda-Nos, falla uno, la carga de pasajeros no cabe en buses. Por mucho que uno ponga buses de suplemento, va a poder captar solo una parte de esa demanda. Ya, Es imposible por razones físicas cargar esa misma cantidad de gente en los buses. en los buses. Entonces, el deterioro de servicio para los pasajeros es muy grande. Se hace impredecible el tiempo de viaje, cambian las rutas, hay una serie, es una cadena de impactos. Y yo creo que ese costo que pagan los pasajeros tiene que ser el mínimo posible. Por Sí, eso yo digo, yo entiendo las demandas de los trabajadores y hay que resolverlas rápido, sobre todo las de seguridad, pero resolver lo antes posible. Yo creo que un incidente como este no debe ser como oportunidad para ver otros temas. Así que yo espero que los otros temas que tengan que discutir, y aparentemente así va a ser, los sigan discutiendo por separado y recuperen los servicios pronto. Yo entiendo que el lunes ya deberían operar todos con normalidad. ah, el lunes ya con toda Sí, hay normalidad. algunos tramos que empezaban a operar hoy, Ya. otros mañana y el fin de semana, y el lunes deberían estar ya todos funcionando. ¿Esto ha sido por primera vez este accidente así? ¿Tan fuerte un tren arriba de otro? Sí, yo por lo menos no recuerdo. Pues yo lo he visto en otros países, No, pero no lo había visto aquí. habitualmente hay una escena que uno ha visto varias veces, que son vehículos que se cruzan Sí, en la vía o algún tren que descarrila porque se debilitó una parte del riel de la vía, pero como este no habíamos visto. bueno, lo importante es que, tal como usted bien dice, Gloria, es interesante y para bien de todos los chilenos que se sepa efectivamente Eso es lo más qué es lo que importante porque hay ocurrió, que claro. recuperar la confianza de las personas en los Sí, trenes y sí, claro, con esa porque tiene que haber escena. bajado bastante. ¿Ah? Yo me La imagino que habrá gente que, gente que al menos se cuestiona, ¿no? sin duda, Claro. sin duda. Entonces, por eso despejar esto, darle una buena explicación a las personas es muy, muy urgente. Vamos a hacer, Gloria, una breve pausa. Estamos con la presidenta del Partido Evolución Política, Evópoli. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Espérenos. Para seguir con otras materias, Gloria, se me quedó una pregunta que quizás los auditores van a querer saber un poco más. ¿Ah? ¿Qué tan crucial es el sistema de comunicaciones entre el controlador de las vías y el maquinista para la seguridad ferroviaria? Es clave. Clave, ¿cierto? Es como la torre de control del aeropuerto. Ya. Es Y la eso se que, mantiene así, firme, segura. bueno, eh, eso es lo que ujú, hay que dilucidar ahora, si es ya, que estuvo ahí el problema o en algún otro punto
de la comunicación, pero esto ciertamente tiene una central de operaciones y que es la que asigna las Ya. vías. Y esa central de operaciones eh, trabaja ¿dónde? En cada pasada de donde está la... No, ellos van se- asignando la flota a las vías Ya, y controlan dónde va cada tren y van dando ya. ¿Esto como ha sido las siempre secuencias. antes con Sí, sí, los trenes sí, lo antiguos? que pasa es que ahora hay también más tecnología, entonces por eso Ya, es importante saber bien qué es lo que pasó. ya. Y ahí se va a saber, Debiera saberse, no, con debería una saberse. buena auditoría se debe saber muy rápidamente. Pero qué bueno. Em, la voy a llevar de nuevo un poco a la parte política. ¿Ah? Vamos. Usted sabe que estamos bueno, este año con gobernadores, alcaldes, concejales, en fin, y, pero también ya hay movimiento con posibles candidatos a la presidencia, como hablábamos al comienzo, ¿ah? Pero esta semana, la semana que pasó, hubo unas recriminaciones cruzadas entre el gobierno y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que se supone candidata a la presidencia, ¿cierto? Por la centro derecha. Eh, ¿Cómo ve usted que se pone el ambiente y por qué así? ¿Ah? Mira, es una lástima que el gobierno haya reaccionado como lo ha hecho, Ujú. llevando esto a una especie de disputa electoral. Lo que Evelyn Matei ha hecho, y a mi juicio correctamente, es levantar un problema grave en el país. Nosotros en febrero de este año emitimos una declaración antes del secuestro de Ronald Ojeda. Chile Vamos más demócrata, Ya. anticipando los riesgos para la seguridad nacional derivados del crimen organizado, del narcotráfico, y pedíamos incluso que el COSENA tomara un rol más operativo y que se acelerara el sistema de inteligencia nacional. Lo que hemos visto es que en todos estos casos se ha ido tratando cada una de las situaciones más bien como delitos comunes y no como un problema de seguridad nacional. Y cuando uno hace el recorrido de lo que ha pasado en los países donde el crimen organizado entra y se instala, donde el narcotráfico se instala, es que empiezan a corromper las organizaciones. Es parte del ABC de esas organizaciones. Ellos debilitan la estabilidad democrática y se Ya. adueñan de los países. Y a pesar de que nosotros decíamos, no, algo como, no sé, el secuestro de Ronald Ojeda, eso no va a pasar en Chile, bueno, pasó. Pasó. Cuando decimos, no, Chile no es un pasillo de droga, bueno, ya es. No sabemos cuánto, por ejemplo, control tenemos de todo el tráfico marítimo y que no haya ahí drogas que puedan estar, han descubierto cargamentos o barcos que tienen cargamentos de droga, puestos por supuesto ilegalmente. Y lo que la alcaldesa Matei ha planteado es este riesgo, es el riesgo de que el país empiece a ver sus instituciones debilitadas por obra del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces, me parece que ignorar esa advertencia y transformarlo esto en una disputa de corto plazo es un error grave, porque aquí se está jugando la seguridad nacional. Nosotros estamos muy convencidos de eso. La seguridad nacional no solo tiene riesgos de una invasión de un país extranjero, también de el debilitamiento de las instituciones internamente, por ejemplo, por el crimen organizado. Nos puede producir el mismo daño y el mismo deterioro de la democracia que si fuera una invasión extranjera. Entonces, yo lo que echo de menos es que el gobierno lo aborde en esa dimensión y que responda en esa dimensión y no lo transforme, como digo, en una mocha, Ya, mocha porque mediática que no está resolviendo el problema de fondo. pero el cruce entre la moneda y Evelyn, ¿dice relación o no? ¿Ocurrió así de que ella habría dicho que hay políticos que se financian con las platas del narco? Ella lo afirma levantando esta alarma. Esto fue en el contexto del homenaje que hicieron los presidentes al El presidente presidente Piñera. Piñera.
Y hay casos de presidentes que lo vivieron. Estaba el presidente Duque, por ejemplo, que hizo también toda una charla interesante sobre estos riesgos. Entonces, es una situación que no esperemos que ocurra para enfrentarla. Y ha habido casos, aquí no es que no haya habido ningún caso. Y el riesgo está ahí, latente. Nosotros tenemos que preocuparnos de eso y yo habría preferido, por ejemplo, que el gobierno diera una respuesta, si es que tenía que comentar algo, anticipando las medidas que va a tomar para que eso no pase. Pero lo que han hecho es una cosa que es muy evidentemente estrategia electoral, que es tratar de debilitar a la alcaldesa y de Ya. desacreditarla. Y yo creo que eso lo único que está diciendo es que no están tomando en serio el problema. O sea, de ahí entonces esta idea de que evidencia que hay políticos que se financian con plata del narco, esto para Evelyn Matei, que le viene de la moneda, ¿cierto? De Mm. inmediato, diciendo, ah, está con los narcos y todo lo demás, po. ¿Mm? Lo que pasa es que ella se da cuenta del problema y ella lleva bastante tiempo detectando que en Providencia operan redes, no Ya, delincuentes comunes, no es que están robando celulares, son redes y ella tiene la evidencia de las redes que operan en Providencia y ella las ha hecho llegar al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y se da cuenta que esto va creciendo y de los daños que produce. Y yo creo que esa es la actitud responsable. Lo que uno esperaría es que el gobierno también lo tomara, como digo seriamente, como un riesgo mayor. Los riesgos de seguridad son graves porque cuando falta la seguridad, los ciudadanos no podemos ejercer todos nuestros demás derechos. Es claro. muy limitante de todos los derechos. En la Constitución lo primero que dice es que la seguridad nacional es responsabilidad del presidente de la República, el orden público. Y para eso tiene facultades y dice que es para ejercer todos los demás derechos. Y tiene medios como las organizaciones de control. Y eso es lo que uno esperaría, que tomen ese tema de fondo, porque hasta ahora, por ejemplo, a ver, un ejemplo, el Sistema Nacional de Inteligencia. Cuando se formó la mesa de seguridad en el año 2022, la ministra Toda se comprometió a que en diciembre de 2022 iba a entrar con suma urgencia la ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Y todavía está ahí dando vuelta, que entra, sale, le quitan urgencia, vuelve la urgencia. Y va a haber también la ley de usurpaciones y la de infraestructura crítica. Y ahí estamos todavía trancados en que la agenda de seguridad avanza poco. Agenda que mandó el presidente Piñera en 2021. O sea, le hemos dado casi 3 años, vamos a llegar a 4 años de ventaja a los delincuentes. Y Y, todavía no logramos cerrar. y además, que no pasa todavía mucho con el Ministerio de Seguridad, po. Además, y claro, y aparecen otras cosas como un nuevo ministerio. Hagamos las leyes primero, estas urgencias. Sin un sistema nacional de inteligencia, que lo tienen todos los países para justamente proteger el interés de los ciudadanos, Sí, es bien difícil enfrentar al crimen organizado. sin duda, porque no es, o sea, el crimen organizado no es llegar y decir, no, si esto lo vamos a No, no son controlar aficionados, pronto. además tienen No, recursos, tienen tecnología. Sabemos cómo operan en el mundo entero, por algo los países se preparan para enfrentarlo. ¿qué me dice? Otra cosa, se debe Ya. levantar el secreto bancario. Actualmente es posible hacer investigación Sí, de las cuentas con una orden del juez y eso se puede con orden del fiscal si es que hay que investigar. Así que eso existe, no ya, es que no exista la posibilidad de hacer seguimiento de transacciones sospechosas. Por otro lado, la eh, Comisión del Mercado Financiero hace también análisis de transacciones que puedan llevar a alguna duda de su origen. creo que escuché, Así que eso existe. Ahora, yo creo que levantar el secreto bancario es un mecanismo, pero no es el mecanismo que va a resolver todos los problemas de seguridad. Yo creo que ahí se está desviando la atención a algo que es un objetivo del gobierno. ¿y por qué eso? A ¿Mm? ver, para que los auditores lo Porque ellos entiendan. quieren
A ver, lo que está planteando el gobierno es prácticamente una apertura de las cuentas a todo evento, aperturas preventivas. Nosotros ya vimos lo que pasa, por ejemplo, con impuestos internos, con un director Sí, que pueda tener intereses particulares, investiga algunos casos, no investiga otros. Entonces, lo que ha planteado, por ejemplo, Evelyn Matei, y me parece también correcto, es, bueno, veamos esto en conjunto con una nueva gobernanza de impuestos internos. Que el director sea una persona designada en forma independiente por que tenga, no sé, un cuerpo colegiado, claro. algún mecanismo que asegure imparcialidad. Eh, Porque tampoco se trata de dejar a todos los ciudadanos expuestos a que el Estado le revise todos sus movimientos sin una argumentación sólida, ¿no? Sin que haya un juez, un fiscal que lo ordene. Yo creo que hay una duda razonable de que eso vaya a ser manejado en forma ecuánime. Y ahí en este caso ahora, los senadores y diputados tienen que demostrar a fin de año todas sus cuentas y todo lo demás. Eso uno lo hace en todos los cargos En públicos, todos o los en la cargos mayoría, públicos. sí, la Ya. declaración de interés y patrimonio. Ah, ya, No ya, son sus ya, ya. transacciones, pero uno cuando entra a un cargo público tiene que hacer una declaración de interés y patrimonio donde se ve Claro. todo el detalle de todo, pero todo. O sea, si tiene un Sí, departamento, el rol del departamento, el avalúo fiscal, si lo tiene arrendado, etcétera. Todo es una cosa bien completa y eso es público. ya. Y además hay obligación de actualizarlo anualmente, a fines de marzo, y cada vez que uno cambia por ejemplo, empleo, si es que en el sector público, tiene que volver a hacerlo. Yo tuve que hacer como ministra, cuando salí de ministra, cuando entré al Consejo Constitucional, cuando salí del Consejo Constitucional, cuando llegué a la presidencia de Bópoli, Sí. o sea, he hecho muchas veces la declaración y me parece que ese es un mecanismo muy bueno para transparentar conflictos de interés potenciales que uno pueda tener. Sí, sí, me parece que es muy importante eso y la verdad es que lo que pasa es que yo lo escuché hoy día en otra ¿Mm? emisora, pero estaban hablando solamente de los diputados y senadores. Ah, Y no ya. hablaban de esto que se hace No, todos los... todas las autoridades públicas Claro, y, sí, la precaución que nosotros vemos que hay que revisar en el caso de la apertura de cuentas es que no sea arbitrario, que no digan, bueno, a este porque es empresario le vamos a revisar todas sus cuentas, o a este claro. otro porque estuvo en un cargo público en algún momento le vamos a revisar todas sus cuentas. Si no hay un argumento para eso, entonces dejan más expuestas a las personas. Yo creo que eso hay que revisarlo. Ahora, si hay sospecha de algún tipo, eso va a salir con una orden del fiscal, por Claro. ejemplo, que está investigando. Entonces, creo que hay que tal vez perfeccionar y que esa investigación se demore menos, pero que haya siempre una razón para abrir una cuenta. ¿Mm? Sí, por supuesto. Ahora, Gloria, em, ¿qué hacer con el tema de la luz? Uy, eso está complicado. Está complicado, ¿ah? Sí, sí. Yo creo Porque, que lo que hay que hacer ahí es tratar de aumentar la cantidad de familias que van a recibir subsidio. Actualmente creo que es 1,5 millones de familias. sí, Podría aumentarse ese número. Y la otra cosa, tal vez, es algún programa de pago que haga más, que mitigue, digamos, que haga una especie de transición ya, para pasar de la cuenta que uno está pagando ahora a la cuenta nueva. Pero aquí hay 6.000 millones de dólares involucrados, entonces tampoco es tan fácil hacer ajuste, porque cualquier ajuste implica una cantidad de dinero que el Estado no tiene y que difícilmente todos los consumidores vamos a poder pagar tan rápidamente. sí, porque se escuchaba el ministro Marcel diciendo, no, si esta cosa de otra Sí, manera él no lo se condicionó puede. al pacto fiscal de nuevo. Al pacto fiscal Como no. todo, en todo dice, Ah, si no hay pacto y fiscal, no. también el presidente en Punta Arenas dice, vamos a buscar Mm. algún método que pueda, ah, que no sé, pero estaba consciente de que esta cosa hay que mejorarla, o Claro, sea, yo creo que sí, y hay sí, que porque pagarla, porque ¿sabes si lo no va que a pasar pasa? lo que Que, pasó con los estudiantes. pero, pero muy aumentado, porque Muy aumentado, po. esto afecta a toda la población Sí, po.
y en una cosa que no tiene, además, más alternativas, No, porque además porque no uno hay, tiene que encender la luz en la noche, tiene digamos. que encender la Entonces, luz en la noche claro, y, según dice Marcel, no hay más, no hay más. claro. Y no hay más porque estamos con 1% de la parte económica. No Mire, es mucho como para cantar victoria. posiblemente cuando se decidió hacer esto, puede ser que no haya habido tal vez una proyección del impacto tan fuerte porque no sé, yo creo que ahí no estábamos con los niveles de IPC que llegamos a tener Claro, y que eso puede ser que esté afectando también estos montos. porque esto partió en el gobierno del presidente Piñera, Sí, el segundo gobierno, claro. Y con lo la que pandemia. muestra esto, sí, lo que muestra esto también, y en un contexto muy difícil, donde prácticamente no había otra opción. No había otra opción, claro. Em, lo que muestra esto es la inconveniencia de intervenir estas variables económicas que son claves, que tienen su propia dinámica, ¿no? Intervenir los precios tiene siempre un costo en algún momento, ¿no? Sí, sí. Mm, Y tal vez aquí lo que falta es, como digo, esto, un plan de transición que haga, que recupere los niveles de precios que son necesarios, porque se necesitan más inversiones además para tener más energía. Si los países crecen, sí. necesitan mucho más energía, porque van consumiendo más. Pero tal vez falta un plan de transición que le haga a todas las familias tolerable el cambio de tarifa. Y muy breve, porque están saliendo hasta hay banderas y todo pidiendo un nuevo retiro de las AFP. Definitivamente Es no, que yo no va a creo que resultar, hay ¿no? suficiente No debiera evidencia, resultar. ¿no? Hay una evidencia contundente sobre el impacto negativo de eso, y que terminamos pagando todos. Así es, ¿Ya? Llegamos a IPC de 14% porque se recalentó la economía y eso era predecible. Ignacio Briones lo anticipó siempre. siempre. Sí. Bueno, estimados auditores, primero agradecer a Gloria Hood, presidenta del partido Evolución Política de Evópolis, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, y subsecretaria también de Transportes, pero en la administración anterior del presidente Sí. Piñera, ¿cierto? 8 años trabajé 8 con años. mi queridísimo jefe. Pero qué bien, pues Gloria, yo le quiero Sí. agradecer el que haya aceptado esta invitación Muchas de la gracias. Radio Agricultura, además que la están escuchando, como siempre, desde Arica hasta Punta Arenas, donde en varias Un gran regiones, en todas las saludo. regiones del país, tenemos frecuencia en directo desde Chile, desde Muchísimas Santiago. gracias, Alejandro, y saludos a todos los auditores. Gracias a usted y estimados auditores, hasta una próxima entrevista. Quédese en la sintonía de Agricultura.